Y así se siente llegar, familia, al final de la carretera austral. Pero hoy a los viajeros lo que más les motiva es hacer el paso fronterizo de este río, el Paso Mayer, uno de los más inhóspitos entre Argentina y Chile al que se va por esta ruta. ¿Pero podremos hacerlo? Muy buena familia, ¿cómo están? Cruzando el río Mayer, tengo el placer de decirles que estamos llegando, ahora sí, a Villa O'Higgins, el fin de la carretera austral. En el extremo más austral de la mítica carretera austral, donde el camino se rinde ante la inmensidad, aparece Villa O'Higgins. Un pequeño pueblo rodeado por el río Mayer, bosques profundos, el silencio que se lleva el viento y el lago O'Higgins como la única puerta de salida al sur. Este está siendo mi hogar por unos días acá en Villa O'Higgins. Bueno, tengo ahí la computadora, la cama, todo desparramado por todos lados. Baño, ducha caliente, con shampoo, acondicionador, todo. La verdad que completísimo este hostel. Estoy quedándome en Brava Patagonia Hostel. Me encanta porque las puertas de las habitaciones son como rieles y tenés distintos box. Todos esos box son las habitaciones. Bueno, acá está todo el comedor. Y vos podés servirte café, té, cuando quieras. Eso me encanta. Porque bueno, ahora que estoy trabajando con la compu, editando videos, viene genial tomarse un cafecito de vez en cuando. Tenés el hogar a leña acá, que bueno, ya saben que acá en Chile no hay gas natural, entonces todo es a leña la calefacción. Por eso se preparan muy bien para los inviernos, ya que acá hace muchísimo frío. Ya está haciendo frío, hay un poco de nieve en las cumbres. Miren la vista que tengo. Es hermoso, está nublado el día, pero por lo menos hoy no está lloviendo y amanecieron algunas cumbres nevaditas por allá. Así que se viene el invierno. Y este es uno de mis lugares favoritos acá en Villa O'Higgins, familia, que es la plaza. Miren lo que es la placita, o sea, es hermosa. Estoy todo en un puente de madera con tejidos que dice nuestros tejidos son unión, y toda esta plaza a la noche se ilumina, tienen todas las barandas iluminadas con colores rojos, verdes, blancos. La verdad tiene mucha vida la plaza y es una de las plazas más hermosas que he visto prácticamente desde que vengo viajando. Una locura cómo adornan todo, están en todos los detalles, parece como si fuera Navidad. Y Villa O'Higgins es un pueblo que se funda en 1956 y le ponen Villa O'Higgins en honor a Bernardo O'Higgins, a este pueblo, que Bernardo O'Higgins fue uno de los padres de la independencia de Chile. Pero antes de llamarse Villa O'Higgins se llamaba Bajo Guadales. Guadales son los animales domesticados, por ejemplo la vaca, el caballo, y esta era una zona de muchas estancias, que en realidad el comienzo de este pueblo no se da acá, donde está ahora Villa O'Higgins, sino en la zona más del Paso Mayer. Ahí están los primeros campos y también en el lago O'Higgins, donde vienen los primeros franceses e ingleses a poblar esta zona. Mucho también del lado argentino venían y obviamente gente de acá de Chile. Pero estos estancieros antes no usaban la carretera austral porque no existía, usaban la ruta de los pioneros, que iba por el Paso Mayer y entre las montañas hasta Cochrane. Ahí llevaban los animales en verano y después en invierno los traían a estas zonas, y esa era la ruta que utilizaban ellos para comunicarse y el trabajo con los animales. Ahí tenemos la oficina de turismo, donde vamos a ir a buscar nuestro reconocimiento de que terminamos esta mítica carretera cuando volvamos del final. Todavía nos quedan unos 7 kilómetros más hacia el sur para terminarla, y todo este pueblo que están viendo acá tiene menos de 600 habitantes, y me contaban que en el invierno acá llueve tanto que muchas veces la ruta se corta porque hay desprendimientos y se puede cortar por 2 días. Por ahí, si hay mucho viento, la barcaza tampoco viene, y eso genera que literalmente este pueblo quede totalmente aislado, familia. Entonces la gente acá tiene que tener provisiones para el invierno. Villa O'Higgins, el lago O'Higgins, que es el final del Austral, 7 kilómetros. Imagínense la fe que le tengo hoy al clima, que no me puse el traje de lluvia y por ahí estoy viendo que está queriendo salir el sol, así que un golazo. Miren, acá es donde hacen los eventos culturales del pueblo. Ahí se nota que está la cancha
para las jineteadas. Y desde ya les digo que el verano acá quedó atrás, Estamos teniendo 1 grado, 5 grados. Arriba en las montañas se está nevando. Entonces estoy en el momento justo para irme. Justo. Miren qué lindo que se ve con la primera hora de luz del día esta zona, Allí amanecen las montañas de Villa O'Higgins. Y acá tenemos el puente Augusto Gross Río Mayer. Miren qué lindo que se despertó el Mayer hoy. Hermoso. Qué lindo puente también, Ahí es como que se abre el río. Y no sé si desembocará, yo supongo que sí, en el lago O'Higgins. Es como la desembocadura del río, Estoy hablando totalmente sin mirar el mapa porque hoy no quise prender la tablet. Pero sí, por lo que se ve, la desembocadura del Mayer en el lago O'Higgins. Y así se siente llegar, familia, al final de la carretera austral, al kilómetro 1247. Capital de los glaciares patagónicos. Bienvenidos al lago Villa O'Higgins, familia. Con los sentimientos perdidos en un laberinto entre la cabeza y el corazón, me detengo a observar el lago O'Higgins. Viajeros de todas partes del mundo llegan a diario a este lugar buscando un reto personal, un reencontrarse a ellos mismos o simplemente sacar una foto. Pero sin importar que busque cada uno, la emoción de saber que estás en uno de los lugares más aislados del mundo se siente de la misma manera. Y acá más al sur, en la punta sur del lago, muchos ciclistas vienen porque está el Paso Candelario Mansilla, que solamente se puede hacer en 2 ruedas, pero en bicicleta o caminando. Son 22 kilómetros hacia Argentina y se sale más o menos en la zona de Chaltén. Esperemos que algún día se pueda hacer en moto. Objetivo cumplido, nos vamos del final de la carretera austral. 1247 kilómetros de pura aventura. Y qué lindo que terminarlo así, ¿no? Con este solcito en el lago O'Higgins. Hermoso lago, miren lo que es. Y sobre todo no es estar en el final del austral, sino todas esas historias, todas esas personas, todos esos lugares que nos llevamos acá con nosotros y que hoy también llegaron acá al austral. Todos ustedes también, familia, así que siéntanse parte de este momento tan especial porque lo son. Gracias por acompañarme. Sé que muchas veces lo digo en comentarios, pero no suelo decirlo así en videos, pero gracias por estar del otro lado siempre ahí con un cálido comentario, apoyando, dejando un like, compartiendo los videos. Ya saben que todo eso ayuda muchísimo. Después de acá no vamos a volver más al sur, hay que ser conscientes de eso también. A partir de ahora hacia Venezuela, a terminar el proyecto Andes, y hacia Alaska también. A partir de ahora rumbo al hemisferio norte. Wow, qué loco estar diciendo esto. Y ahora a la plaza de Villa O'Higgins a buscar el reconocimiento de haber estado acá, que lo juntaremos después con el de Alaska también. Es increíble cómo cambia el color del lago cuando sale el sol, Uf, tremendo. Cruzamos el río Mayer nuevamente y ahora sí, a Villa O'Higgins. Motoviajeros que llegan y motoviajeros que se van. Todos nos saludamos con la misma felicidad de estar en donde queremos estar. Y es hora de buscar el recuerdo de haberlo logrado. Y ahora sí, familia, con nuestro reconocimiento de que llegamos al final de la carretera austral. Reconocimiento también para ella, para Andes, que se la viene bancando toda. Increíble lo que ha dado esta moto. Miren, está toda completamente sucia por donde la mires, llena de tierra, de arena, de polvo. Y bueno, se logró, familia. Ahora hacia Alaska, hacia Venezuela, a comenzar a subir. Y antes de comenzar a subir vamos a cargar combustible. Tengo 73 kilómetros en reserva. Con Andes lo máximo que he hecho son unos 144 por ahí, así que no voy a llegar ni ahí. Vamos a cargar combustible en la Copec más austral de la carretera austral, ojo. Y justo están descargando combustible, así que voy a tener que esperar, me parece. Qué suerte la mía. Si algo aprendí bien en estos días es que el que se apura en Patagonia pierde el tiempo. Por eso hoy me relajo y disfruto del estar sin tiempo, solo fluyendo con el ritmo que marca el viaje. En ese momento todo me decía que tenía que disfrutar de lo que más me gusta, algo dulce y caliente para seguir bien el viaje.
Ahora sí, recuperé energías con ese cappuccino y esa torta de manzana que es mi favorita, El crumble de manzana, uff, no hay con qué darle. Y ahora sí, vamos a cargar combustible, que el camión ya no está. Miren, con vista a los caballos, Bien de campo la estación. Con todo el bosque enfrente, las montañas nevadas. Ven, acá está el cartel de todas las Copec que tenemos durante el Austral. La de más arriba es la de Horno Pirén. Después Chaitén, Futaleufú, así. Y la última, Villa O'Higgins. Acá abajo estamos nosotros. ¿Cómo va eso? ¿Benzina? Sí, de la 95. De la única que hay. Por eso. Y es un montón, porque mirá dónde estamos. En la última Copec de la carretera Austral. Y cuando vengan lo van a encontrar a Jaime, un grande. ¿Usted es el único que está acá? ¿Ah? ¿Es el único que trabaja acá en la Copeco? No, trabajamos por turnos de 8 horas. Yo entro a las 7, salgo a las 3. Ah, bien. Después viene otro que entra a las 3, sale a las 7. Hasta febrero tuvimos 24 horas. Fua, llenito, Con esto tenemos que llegar sí o sí. Dejamos a Jaime detrás y seguimos. Muchas gracias Villa O'Higgins por ser hogar en los confines de la Patagonia chilena. Les deseo que tengan un muy buen invierno, porque acá los inviernos sí que son crudos. Siéndole sincero, familia, me encantaría decirles que me voy acá para la derecha por la X905 que va hacia el Paso Mayer, pero la realidad es que el Paso Mayer desde diciembre que está cerrado. Dicen que lo van a abrir en tal fecha, pero en esa fecha lo vuelven a cerrar por un tiempo más. Por ejemplo, mañana supuestamente lo van a volver a abrir, pero ni vale quedarse porque yo ya sé que no lo van a volver a abrir. Vienen así desde diciembre y no van a empezar ahora. Casi siempre lo abren en invierno cuando nadie está, porque nadie viene, pero en realidad lo hacen en invierno porque es cuando el cauce de los ríos está más bajo. El cruce del Paso Mayer tiene un cruce de río bastante caudaloso, que es el río Carreras, que hay una persona en Villa O'Higgins que te cruza en un Unimog, pero bueno, la ley es la ley, el gobierno de Chile no lo quiere abrir. En esta época yo siento que se puede realizar igual, porque ya es el final de los deshielos y no está tampoco tan... Si el gobierno dice que no, uno no puede pasar ilegal, así que lamentablemente me voy a quedar con eso pendiente en esta zona. Será lo que me haga volver. Veremos por dónde vamos a cruzar, porque desde ya les digo, no voy a cruzar por un paso así muy tradicional, que digamos. Es un paso que no se suele realizar mucho y que hay que hacer algunas cositas antes para poder hacerlo. Pero bueno, lo vamos a ir viendo más adelante. Mientras tanto, disfrutemos de estos kilómetros, que son como unos 100 kilómetros más o menos, hasta la barcaza ahí de el Fiordo Mitchell. Miren todas las cascadas colgantes que hay ahí arriba, familia, que bajan de los glaciares allá arriba. Parece Islandia, Muchos de los lugares de acá, del Austral, me hacen recordar siempre mucho a videos que he visto de ese país. Cómo estoy disfrutando la moto hoy, porque cuando llegué había mucha lluvia, estaba muy feo. Bueno, estaba cansado también. No vi nada, o sea, literal. Aparte había muchas nubes, se me empañaba todo el tiempo. Y ahora estoy volviendo, mirando todo, también la ruta, porque viene uno de frente y tenés que estar bien de tu carril porque es muy angostito. No paran de trabajar acá, en la Austral. Qué grande los muchachos. Y acá en esta curva, precipicio, Estas curvas son re peligrosas. Decí que esta tiene guardarray, pero hay muchas otras que no lo tienen. Y si venís medio apurado y te fuiste ahí abajo al río, sin escala, No, hay que tener, pero muchísimo cuidado en esta parte de la ruta. Miren dónde tenemos el río, familia, allá abajo. Qué vistaza que tenemos al valle desde acá, La ruta va bajando todo por acá y allá a lo lejos, no creo que lo vean, pero la ruta como que vuelve a subir y vuelve a bajar. Y supongo que allá debe estar la barcaza allá. Y este río debe desembocar ahí en el estrecho Mitchell. Hay hilitos de agua por todos lados,
Por donde mires hay caíditas de agua en la roca. Y ya estamos al nivel del río. Lo tengo acá al ladito y me vengo cruzando con bastantes vehículos, motos. Así que me parece que acaba de llegar una barcaza. No sé qué hora es porque no llevo ahí la tablet prendida. Así que no sé. Yo igual le estoy metiendo como para ver si puedo tomar la barcaza, si es que está ahí. Pero así todo igual trato de no cebarme, sobre todo en las curvas, porque no hay margen. O sea, tengo que mantenerme muy sobre mi carril porque si ven, no hay mucho espacio. Pero bueno, ahí vamos. Y por allá a la derecha está el río Bravo. Por allá, ahí desemboca. A 30 ya debemos estar llegando, ¿eh? Ya cuando aparecen estos carteles así, es que estamos llegando. Mientras seamos los primeros de la fila, mejor, así nos aseguramos que pasamos. Porque en la mañana mis amigos brasileros que iban a tomar la barcaza, había tanta gente que me dijeron que no pudieron subir y se tuvieron que quedar esperando a la próxima. Puede pasar, por eso está bueno venir con tiempo, porque sabes que es la última y te quedas. Oh, acá está la fila. Claro, ¿ves? Ya por lo que veo hay tanta gente que no sé. Sí, hay bastante. Encima está el camión de combustible que descargó. Bueno, veremos. Al final me adelanté un poquito y hice amigos acá, sanjuaninos. Si tenía que haber alguien acá en la Austral, en moto de Argentina, tenía que ser San Juan presente en la casa siempre. Y bueno, acá estamos, contando historias y esperando ahí un poco la barcaza que llega a las 4, ¿no? A las 4, sí. A las 4. Yo creo que entramos, ¿no? ¿Usted qué dice? Sí, señor. Tenemos ahí 4 vehículos, después venimos nosotros, haciendo la fila, portándonos bien. Buenísimo. Ahí, enfrente del rojo. Ahí vamos, de puntita, de puntita. Ahí vienen los muchachos. Un lujo. Estamos. La lluvia regresa al Austral, bendiciéndonos con sus bosques más verdes que nunca y su humedad que da vida a quien la respira. Buscando ver el vaso siempre medio lleno, las cascadas hoy son las protagonistas. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan buena tarde-noche. Ahora sí, familia. Tierra firme nuevamente. Acá, colegas. Sigamos nomás. Rumbo Cochrane. Olvídense que me vaya para Tortel. Con esta lluvia no vale mostrarles ese lugar que es tan hermoso con este clima. No sé, por lo menos para mí no lo vale. Cuando está así tan feo, es mejor dejar esos lugares para a futuro. Que voy a volver, porque el paso Mayer lo voy a tener que hacer. Así que ahí cuando vuelva hago Tortel. Los chicos van a ir para Tortel, se van a quedar a dormir, pero yo necesito seguir, más que nada para estar bien cerca del paso mañana y no tener tantos kilómetros. Porque si voy ahora a Tortel y sigo para Cochrane, me va a agarrar la noche y no es buena combinación estas rutas y la noche. Ya son bastante peligrosas de día, imagínense cómo se ponen de noche, ¿no? Llegamos bien a Cochrane, familia. No grabé nada del camino pues estaba terrible la lluvia, no podía bajarme el visor, entonces si lo tenía abierto más la velocidad no se iba a escuchar absolutamente nada. Me concentré en manejar, aparte bueno, la ruta ya les había mostrado esa parte en el anterior video, pero llegamos bien, estamos a salvo del agua, todo el equipo bien, Andes bien, así que ahora relajar, recuperar energías y seguir camino mañana rumbo a Argentina. Por un paso un poco no tan conocido, que vamos a ver cómo nos sorprende. Desde acá me despido, familia. Ya saben que si dejan un comentario, comparten el video, apoya muchísimo a que este viaje siga creciendo. Y nos vemos en las buenas rutas. Chao, chao.